¿Qué es lo peor que le podría pasar a un paciente con glaucoma? En un estadio avanzado, lamentablemente, podría llegar a quedar ciego. De hecho, a esta enfermedad se le conoce como la ladrona silenciosa de la visión, porque los pacientes no se dan cuenta que van perdiendo lentamente la vista, sino hasta cuando ya la enfermedad está muy evolucionada. Pero en su lenta evolución, los afectados con glaucoma no se suelen dar cuenta de que tienen algunas alteraciones iniciales, porque lo habitual es que el campo visual se vaya afectando desde la periferia y poco a poco se vaya cerrando hacia el centro. Por eso es difícil que muchos pacientes entiendan que tienen glaucoma cuando no tienen dolor ocular, ni enrojecimiento, ni ningún tipo de molestia. Y más complicado aún cuando aún mantienen buenas agudezas visuales. En el fondo se preguntan, ¿por qué me está diciendo que tengo una enfermedad que incluso me puede llegar a dejar ciego si yo veo perfectamente? Porque es cierto que al inicio los pacientes con glaucoma ven muy bien, hasta un día que comienzan a pegar con paredes, a caerse más, incluso comienzan a tener problemas para conducir, entre muchos otros más. Con el tiempo el daño sigue evolucionando poco a poco hasta que en estadios avanzados llegan a tener lo que se conoce como visión en túnel, porque únicamente logran ver un pequeñito campo en el centro de su visión, como si fuera una pequeña luz al final del túnel, hasta que esa luz termina por cerrarse completamente. En esos estadios avanzados los pacientes ya suelen ser conscientes de que tienen un problema grave, pero igual ya es un poco tarde, porque recuerden que lo que se pierde es completamente irreversible y no se puede recuperar. Quiero que veas un ejemplo de cómo ven los pacientes con glaucoma y lo peligroso que podría ser manejar con esta enfermedad. Supongamos que tienes una excelente visión y que vas manejando y ves que un niño comienza a correr hacia la carretera. Posiblemente tienes un tiempo de reacción adecuado para lograr parar el vehículo, pero en un paciente con glaucoma que tenga ya un daño en su campo visual podría no ver al niño cuando está en la acera, sino topárselo de frente y no tener tiempo de reacción para detener el carro. De hecho, que más adelante me gustaría compartirles de boca de ellos las experiencias de algunos de mis pacientes con glaucoma, cómo ven y cómo esta enfermedad les ha cambiado su vida. Pero si alguno de ustedes también padece glaucoma, compartan en los comentarios con el resto de la comunidad sus propias experiencias. A veces, en algunos casos, nuestros pacientes podrían notar visión borrosa o incluso llegar a ver como unos halos alrededor de las luces. Pero como les digo, suele ser una enfermedad silenciosa y la mayoría lo diagnosticamos de casualidad cuando llegan al consultorio, muchas veces por otros motivos. Por eso es una enfermedad infradiagnosticada hasta estadios ya muy avanzados. Puedo asegurarles que muchos de ustedes que están viendo este video podrían tener glaucoma sin saberlo. De hecho, hay estudios que dicen que más o menos entre un 50 y 75% de los pacientes con glaucoma están sin diagnosticar. Y si esos estudios son correctos, nos dicen que de 100 pacientes que están viendo este video ahorita, solo unos 25 saben que tienen la enfermedad. En otras enfermedades los pacientes se dan cuenta inmediatamente de que algo no anda bien, como cuando por ejemplo se afecta de golpe la visión central, como puede pasar en la degeneración macular. Pero como ya saben, el glaucoma no suele dar pistas iniciales de que hay un problema, porque la visión central se suele conservar hasta estadios ya muy avanzados. Algo que también veo muy a menudo en la convivencia con decenas de pacientes todas las semanas es que algunos piensan que como a un familiar lo habían operado de una catarata y llegó a recuperar al 100% la visión, cree que será igual con ellos que tienen glaucoma. Y otros piensan que si les enviamos lentes se les va a resolver el problema. Pero una de las peores noticias que le tengo que dar a mis pacientes es cuando llegan con altas expectativas de recuperar la vista. Sin embargo, el daño producido por glaucoma es irreversible y no se recupera. ¿Y cómo evitaríamos tener que dar estas malas noticias? Con un diagnóstico temprano. Incluso antes de llegar a tener glaucoma, los pacientes suelen tener primero hipertensión ocular. En otras palabras, tienen la presión intraocular alta, pero aún no se ha desarrollado el glaucoma. Eso sería como tener un diagnóstico reciente de hipertensión arterial y tratarlo antes de que comiencen otros problemas del corazón, de los riñones, etc.
que por cierto aprovecho para decir que la presión alta del ojo es un problema independiente de la presión arterial. Recuerden que el principal factor de riesgo para desarrollar glaucoma es la presión intraocular elevada, pero con una detección precoz podríamos iniciar tratamientos para bajar esa presión antes que el nervio óptico se dañe y antes que inicien los problemas visuales. Hay muchas formas para tratarlo y controlarlo. De una forma simplificada podríamos hablar del tratamiento médico, que suelen ser diferentes colirios con diferentes mecanismos de acción. También existe un amplio grupo de operaciones o de opciones quirúrgicas. Incluso hay diferentes tipos de láser que han demostrado ser muy efectivos, como por ejemplo la trabeculoplastia láser selectiva, que te comparto aquí en este video, como un tipo de láser que vino para quedarse y para revolucionar al mundo del glaucoma.